todos y vamos a comenzar una clase sobre neuropsicología de las funciones ejecutivas. En un principio vamos a hablar un poco sobre los fundamentos conceptuales de este concepto y luego pasaremos a un abordaje de los aspectos neuroanatómicos y clínicos de las alteraciones de las funciones ejecutivas. Bueno, entonces, como ustedes ya lo han mencionado, y ya lo hemos hablado varias veces en diferentes oportunidades, las funciones ejecutivas son un constructo, es un concepto que podríamos llamar un concepto sombrilla. Es un concepto que engloba, acoge, agrupa una gran cantidad de habilidades que las personas pueden desarrollar a lo largo de su vida, ¿sí? No hay un estándar, un acuerdo entre investigadores o científicos sobre exactamente cuáles son y cuáles no son las funciones ejecutivas o cuáles son las funciones que deben ser consideradas ejecutivas. Y ya les voy a explicar por qué ese desacuerdo y por qué la variedad de teorías y de aproximaciones, ¿sí? Por lo general encontramos como dos grandes vertientes en términos de las teorías sobre funciones ejecutivas, ¿sí? Las dos coinciden en que son un grupo de procesos o mecanismos, habilidades, la mayoría lo ven como procesos, y algunas son de un corte más cognitivo y las otras son de un corte mucho más neuroanatómico. ¿Sí? Las de corte cognitivo tratan de enfocarse en, los, en los mecanismos de regulación, como si fueran procesos de alto orden, arriba abajo, que permitieran ir registrando lo que sucede en los procesos de bajo orden o más automáticos, de abajo arriba. Y en ese registro permitieran ir, o sea, eso sería un monitoreo, ir corrigiendo errores en función de las tareas, ¿no? Sería como un metaproceso que permitiría ir supervisando los pequeños procesos de otro orden, cognitivos, motores, emocionales, motivacionales, e ir corrigiendo los posibles errores que no permitan o no se ajusten a una tarea determinada, ¿sí? Esas serían como las visiones un poco más cognitivas. Y pues aquí hay diferentes y un número enorme de modelos cognitivos, unos más informáticos que los otros, unos más funcionales, bueno, pero la mayoría lo ven en ese orden, ¿no? Incluso podemos ver modelos computacionales bastante sofisticados que tratan de ir como hacia mecanismos aplicables a la robótica o a la inteligencia artificial también para supervisión. No, hasta el momento no son los resultados muy felices en términos de simulación de estas funciones de control. Otros son procesos, los anatómicos se refieren un poco más a que son aquellos procesos relacionados con el funcionamiento de los lóbulos frontales. Y pues aquí el lío es que los lóbulos frontales son una de las regiones más extensas del encéfalo y que adicionalmente tiene una infinidad, pues primero no tiene, es muy plástico, sus funciones pueden cambiar muchísimo de una persona a otra, cambia muchísimo a lo largo de la vida. Y segundo, pues ubicar funciones en un tejido, ya hemos hablado que es epistemológica, ontológica y metodológicamente inadecuado, ¿sí? En realidad, pues las áreas cerebrales en ellas no residen funciones, sino que son grupos de neuronas que poco a poco van permitiendo la emergencia de funciones en la medida en que se integran con otras áreas cerebrales y que ellas son usadas por nosotros en un contexto bajo unos parámetros del desarrollo ontogenético y socialización y demás, ¿no? Entonces, si vemos estas dos posturas que les digo, las anatómicas y las cognitivas funcionales, caen en un problema grandísimo que yo veo en estas aproximaciones neuropsicológicas y neurocientíficas, y es el internalismo o el localizacionismo en los procesos cognitivos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Y es tratar de pensar que las funciones, y en especial estas funciones, entre comillas, de alto orden,
están dentro del cerebro de una persona, ¿sí? Son individuales, ¿sí? Se desarrollan dentro de un sistema y el sistema las va usando para adaptarse al medio. ¿Sí? Esa posición me parece que no es acertada ni cuando miramos los casos, ni cuando miramos el desarrollo, ni cuando miramos las variaciones, por ejemplo, culturales. ¿Sí? Y yo les voy a presentar una hipótesis y una idea un poco mucho más culturalista de las funciones ejecutivas. ¿Sí? Yo les he insistido en tratar de ver las demás funciones también en su dimensión contextuada, interrelacional, ecológica, cultural, pero esta función sí que amerita esa revisión. ¿Sí? Las otras, bueno, pan, pero en esta función sí que vemos la importancia que tiene el contexto, la importancia que tiene la cultura, la importancia que tiene la socialización y cada vez lo difícil que es seguir sosteniendo que son funciones puramente individuales e internas o propiedades de un sistema. Bueno, entonces, la definición un poco que yo les voy a vender es que es un concepto que engloba, que acoge una gran cantidad de habilidades, más que procesos, más que mecanismos, ¿sí? Pensemos como eh, cosas que las personas pueden hacer, ¿sí? Un conjunto de, quieren competencias, de formas de comportarse, de hacer en contexto, ¿sí? Y entonces son formas de hacer en contexto. Y ¿qué tienen en común esas diferentes habilidades? Que facilitan el control voluntario de nuestra conducta, ¿sí? Ya sea de nuestra conducta emocional, de nuestra conducta, comillas, cognitiva, o de nuestra conducta social, ¿sí? Aunque tienen relaciones. Y algo interesante es cuando comenzamos a ver la historia del concepto. En la historia del concepto vemos que esto surge no sé si por primera vez, pero sí uno de los trabajos más consistentes y más robustos fueron los trabajos de las teorías socioculturales de Vygotsky y luego retomadas por Luria. ¿Sí? Incluso Luria permanentemente en sus trabajos, entrevistas y demás, él proponía que él en realidad no se consideraba el padre de la neuropsicología, ya, así muchos lo mencionen, sino que él retomó los trabajos de Vygotsky, o sea que él sin la influencia de Vygotsky no hubiera podido proponer las bases que dieron lugar a la neuropsicología, en especial a la neuropsicología de las funciones ejecutivas. ¿Sí? Y cuando comenzamos a ver en qué consisten en general las funciones ejecutivas, en este orden de regulación voluntaria de la atención, regulación voluntaria del lenguaje, regulación voluntaria de la percepción, regulación voluntaria de la conducta, de las emociones, de la interacción social, comienza a parecerse cada vez más al concepto de funciones psicológicas superiores de Vygotsky, ¿sí? Y son funciones que facilitan, él lo llamaba un control consciente, ¿sí? Serían funciones de la conciencia, entre comillas, ¿no? La conciencia en términos de verbalización, pero no solamente en términos de verbalización, sino que en términos de cómo una cultura o un grupo de seres humanos se han organizado y han organizado una serie de herramientas para facilitar el control entre ellos y que se transfieren a cada individuo a través de un proceso de socialización para facilitar su propio control. Y que los niños, él trabajaba mucho con niños con discapacidad, en situación de discapacidad, o sea, niños con discapacidades cognitivas principalmente, no podían acceder a esa forma de internalización, de individuación, mejor, más que internalización, de individualización de estas herramientas socioculturales por problemas principalmente lingüísticos para poder autorregularse. ¿Sí? Entonces veríamos serios problemas de autorregulación, en muchos casos de dificultades cognitivas por fallas en el acceso a las herramientas culturales de autorregulación. Entonces, en esta medida, cuando vemos
las funciones ejecutivas, las diferentes clasificaciones, eso es lo otro, que no hay una única, consensual, universal y que todos los científicos estén de acuerdo, a eso me refiero con convencional, lista de funciones ejecutivas. Tú ves, en unos trabajos enlistan unas, en otros, en otros, y eso es una confusión. Y en últimas, muchas de las funciones terminan todas pareciéndose, ¿sí? Cuando hablan, por ejemplo, de planificación, a uno le termina pareciendo casi lo mismo que secuenciación de acciones. Bien, entonces, cuando también revisamos esto con las propuestas socioculturales, comenzamos a ver que estas habilidades, en últimas, son dependientes, el desarrollo de estas habilidades, por ejemplo, si tú vas a comenzar un examen y tienes que concentrarte, ¿sí? Y además te sientes un poco ansioso, muchas veces tú comienzas a usar herramientas que has aprendido con tu familia o en otros contextos. Por ejemplo, bueno, vamos a concentrarnos, es decir, a usar lenguaje interno, ¿no? Vamos a concentrarnos, vamos a calmarnos, yo esto lo estudié, yo esto lo conozco, y comienzas a visualizar las formas como estudiaste, las estrategias mnemotécnicas, donde subrayaste, ¿sí? O sea, es decir, comienzas a ejecutar las acciones que hiciste en contextos sociales previos para tratar de regular tu acción individual en el momento de un examen, ¿sí? Esas habilidades, entonces, son dependientes de la cultura, y en últimas lo que comenzamos a ver, cuando comenzamos a estudiarlas, comenzamos a ver variaciones, ¿sí? Por ejemplo, en las estrategias de cómo controlar, ¿sí? No todo el mundo usa las mismas estrategias para controlar las emociones. Por ejemplo, en nuestra cultura nos enseñan, actualmente, antiguamente tal vez no estaba, a respirar, nos enseñan a pensar en otras cosas, ¿sí? Pero en otras culturas pueden tener otras estrategias. Por ejemplo, enfóquese en una luz, ¿sí? La llama de una vela, enfóquese o toque el cuello para sentir la irrigación sanguínea, ¿sí? O recuerde una metáfora, o recuerde una canción, o recuerde un sonido, ¿vale? De las estrategias de cómo controlar tus emociones, tu atención, tu lenguaje, tu memoria, pueden cambiar ostensiblemente a través de los grupos culturales, de los momentos históricos y de las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición. ¿Sí? Por ejemplo, ahora con todo esto del neurofeedback o del biofeedback. ¿Sí? Adicionalmente, también vemos amplias variaciones en las formas de enseñanza de estas estrategias. Vemos que dependiendo de la cultura, tienen diferentes mecanismos, diferentes contextos, en algunos lo hacen en la familia, en la otros tienen clases para controlar estos procesos, otras son dependientes he dejado esto más a la interacción entre pares, a los amigos, a la cine, a la televisión, sí, a la literatura. Entonces tenemos diferentes también medios sociales sobre cómo, donde nos enseñan cómo controlar nuestras diferentes funciones, entre comillas, mentales, ¿sí? O sea, nuestros procesos cognitivos, afectivos, sociales, etcétera. Adicionalmente, también vemos que hay variaciones en los contextos, y esto es como si fueran guiones para comportarnos o para actuar. No siempre usamos las mismas estrategias y de la misma forma en todos los contextos, dependiendo si estás en una reunión familiar, si estás con tu pareja, si estás con tus amigos, si estás por internet, si estás en el aula de clase presencial, ¿sí? Tú cambias tus repertorios conductuales, tus estrategias de inhibición, de planificación, de memoria de trabajo, etcétera, de acuerdo al contexto, a las personas que te rodean y a los fines o a lo que se espera que realices en estos contextos. ¿Sí? Entonces también hay alta variación. Y por último, hay una alta variación en términos de culturales, pero en términos de los valores. ¿Qué se espera? ¿Qué es valioso en tu cultura? Recuerden, hay algo importante cuando consideramos valores, es que los valores no tienden a ser universales, sino son más bien dependientes del contexto y del tiempo histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un contexto de guerra, matar a tu enemigo es valioso, ¿no? Pero en otros contextos matar no es bueno. Entonces, valores, o sea, es que conductas son valiosas y qué conductas son consideradas buenas o malas. ¿Sí? Eso también tiene que ver con la moralidad.
que es uno de los conceptos que también está bastante atado a las funciones ejecutivas. Es decir, la valoración de sus acciones en una escala de bondad o de maldad. Entonces, ¿qué controlar, cuándo controlar y cómo controlarlo? Y cómo se aprende esto varía muchísimo entre grupos culturales, ¿sí? Por eso también es tan dispersa, difusa esa lista de funciones ejecutivas, porque como cada grupo cultural trata de darle una valía a las formas como ellos creen que se debe controlar la conducta, el pensamiento, las emociones y las relaciones sociales, entonces la lista cambia, ¿sí? Y si vamos a una cultura indígena, si vamos a una cultura mucho más alejada de la nuestra, vamos a ver que no siempre es lo que pensamos que debería ser una función ejecutiva, lo es, ¿sí? O no está. Y eso no quiere decir que es que tengan problemas del desarrollo, o que tengan lesiones cerebrales, o que sus lóbulos frontales son diferentes, ¿sí? Acá tenemos que tener mucho cuidado y que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Piaget, y es que comenzó haciendo una teoría descriptiva del desarrollo y terminó haciendo una teoría prescriptiva, ¿no? Ya no describía el desarrollo de los seres humanos, sino prescribía cómo debería ser el desarrollo de los seres humanos, y cuyo modelo estándar era niños de Europa del centro del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Muchas veces, si no nos damos cuenta de esta variedad, terminamos pensando que todo el mundo debería controlarse de acuerdo a nuestros estándares y no contemplamos la variación en las formas de vivir y de actuar de otros grupos sociales, ¿sí? Esto porque se los recalco, porque esto influye en la evaluación, ¿sí? Y si leyeron en algunas de las lecturas, no me acuerdo en cuál, mencionaban la poca confiabilidad que tienen los tests o las pruebas sistemáticas para evaluar funciones ejecutivas, ¿sí? No sé si alguno leyó algo al respecto, si tiene alguna opinión al respecto. Sí, y decían que en general en la evaluación neuropsicológica pasaba, pero sobre todo con las funciones ejecutivas, que el evaluador tenía que ser muy creativo para poder como evaluar realmente lo que quería evaluar. Claro, y pasa por esto, o sea, tú cómo sistematizas y cómo estandarizas una prueba que cambia tanto con el tiempo, con el contexto y con los valores culturales, con la forma como se aprendió, ¿sí? Y ya vamos a ver el caso de Phineas Gage para que esto es bastante ilustrativo. Y aquí, bueno, algo que resaltar también de esta imagen es a Vygotsky, ¿no? Aquí podemos ver a Lev Sevinovich Vygotsky, donde encontré esa foto decían que estaba con la familia. No sé si exactamente estaba con la familia, pero de cualquier forma, esta foto me encantó. Me encantó porque aquí vemos un niño que está jugando unas interacciones sociales y probablemente este niño tendrá que alrededor de 2 años, ¿cierto? 2 años y medio. Y en este juego que está haciendo este niño, en medio de esta interacción, de esta red de significados, de esta red semiótica, está aprendiendo a hacer cosas sociales que luego los va a hacer de forma individual. Eso es la internalización o individualización. Y a la vez se están moldeando los circuitos cerebrales prefrontales y con otras estructuras cerebrales que permiten hacer las acciones que se hacían reguladas en un medio social para después hacerlas de forma reguladas en un medio individual. Entonces, ¿qué es lo que en realidad sí nos van a permitir nuestras cortezas prefrontales y luego frontales y todos estos actualmente se hablan de los conectomas, ¿no? Este conectoma que recluta áreas prefrontales como unos hubs, como unos centros de procesamiento, de centros de conectividad, mejor. Esa conectividad centrada en la corteza prefrontal lo que va a facilitar es, o sea, en la medida en que se está regulando socialmente la acción, se le están dando parámetros de control para que él, por ejemplo, ensamble estos cubos, ¿sí? Y luego lo quiera hacer de forma individual, o sea, en ese momento se están alambrando esas interconexiones, ¿no? Y ya una vez alambradas esas interconexiones, con un centro frontal, él es capaz de reactivar el mismo circuito para autocontrolarse. En realidad, autocontrolarse entre comillas, porque siempre va a ser una regulación social, ¿no? Tuvo un inicio social, ¿sí? Entonces, es lo que va a permitir el eje prefrontal que se va construyendo en la internalización para luego hacerlo de forma individual, ¿no? Entonces es una doble internalización, es una internalización en términos de la acción, en términos de hacer algo que se hacía en medio social, ahora en un medio individual, y en términos de recrear un circuito cerebral
similar al de las personas que lo rodean para poder hacer esta acción individual que se hacía antes en el medio social. ¿Sí? Ese es el doble sentido de la internalización propuesto por Vygotsky. Bien, y es un efecto, entonces aquí vemos el efecto del neurodesarrollo, ¿no? Entonces las funciones ejecutivas también deben ser contempladas en un marco conceptual del neurodesarrollo. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más sobre esta visión, sobre esta aproximación, sobre los aspectos conceptuales de las funciones ejecutivas? ¿Alguna pregunta, algo que les parezca interesante, algún aporte? Pues a mí me parece muy interesante que Luria diga que, pues, o sea, que él reconozca que su teoría no hubiera sido, pues, como tal la que fue, sin las bases que le dio Vygotsky. Parece muy interesante eso, y no había visto esa foto, también me pareció muy linda. Gracias, Paula. Sí, Luria, él siempre fue muy agradecido. Y ellos se encontraron, ¿no? O sea, Vygotsky fue como el mentor, entre comillas, de Luria. Ellos hicieron un par de investigaciones juntos, se encontraron en algún momento. Ya Vygotsky era como un investigador mucho más consumado y Luria hasta ahora estaba comenzando sus pinitos como investigador. Bueno, Phineas Gage. ¿Han escuchado hablar de Phineas Gage? Sí, obvio. Es como el segundo más famoso después de H.M. Sí, pero este pasa como los psicópatas famosos, ¿sí? Y es que es más mito que realidad lo que se sabe de él. Incluso recientemente había un hilo en Twitter promovido por un investigador por John DeSetti de la Universidad de Chicago, Illinois, y él proponía o sea, que él ya lo había hecho en el plan de psicología de la Universidad de Illinois, y era que se eliminara por completo la mención a Phineas Gage dentro del currículo de psicología. Decía, esto no podemos seguir haciendo psicología con el caso de Phineas Gage. Y es algo que se sigue repitiendo. Yo creo que ustedes lo han escuchado en múltiples clases, ¿no? Y hasta hace 6 meses yo hablaba mucho de Phineas Gage en términos de la postura central, ¿no? Resulta que cuando incluso para preparar esta clase comencé a investigar un poquito sobre Phineas Gage y comienzan a encontrarse datos que lo asombran muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que Phineas Gage vivió en Sudamérica? No. Vivió 7 años en Chile, en Valparaíso. ¿Sí? ¿Y cuál es la imagen que ustedes tienen de Phineas Gage? ¿Una persona funcional o una persona disfuncional? Muy disfuncional, como que una persona que no pudo volver a como vivir tanto en sociedad y así, o sea. Sí. Y resulta que los 7 años que estuvo viviendo en Chile, ¿qué idiomas que hablan? Español. ¿Y qué idioma era natural de Phineas? Inglés. Inglés, ¿cierto? Sí, porque fue un accidente en Norteamérica. Yo no creo que, y era un capataz, entonces no creo que fuera bilingüe antes del accidente. Y él se fue para Chile a trabajar por 7 años, solo, sin familia, sin amigos, solo. Si un conocido se lo llevó y ya. Y trabajó manejando coches de diligencias, coches donde llevaba personas y correo y demás, por 7 años, de una ciudad a otra de Chile. ¿Cómo puede uno, si es tan disfuncional, trabajar manejando coches, que tenga que levantarse todos los días a las 4 de la mañana, están en los reportes, preparar los caballos, darles de comer, alistarlos, cuidarlos, preparar el aseo de la carreta, porque iba a llevar personas adineradas, hablar con estas personas, porque si él las lleva, pues tiene que cobrarles lo que va, el viaje en el coche, debe hablar con ellas, debe poder llevar cuentas, debe rendirle cuentas a sus patrones. Y según los reportes, pues no vivía solo ni nada y llevaba una vida, yo creo que hasta cierto punto funcional, para que haya durado 7 años en Chile trabajando en eso. Entonces, esa es la imagen que no tenemos de Phineas Gage. ¿Sí? La imagen que nos vendió la literatura, y hay varios libros de neuropsicología y neurociencias que nos vendieron, y videos y demás, esta idea es que era un fenómeno de circo, que después del accidente estaba en circos y era un borracho y grosero y se empelotaba y decía grosería y sí, que se había separado.
O sea, en realidad una cantidad de cosas que parece que son bastante lejanas de la realidad o de lo que pasó en su vida, ¿sí? Entonces, disculpen si en alguna otra clase yo también les vendí una idea equivocada de Phineas, pero pues hasta ahora como que me surgió por ese hilo que les cuento, me surgió curiosidad y comencé a investigar un poco más. ¿Qué me encontré? Bueno, ya estos son datos que hace a los 25 años tuvo un trauma craneoencefálico, esta varilla que está acá, le parece que salió volando y le entró por acá por el pómulo, le salió por este lado, se le llevó el ojo y le dañó parte de su corteza prefrontal. Pero desde ahí comienzan los errores, ¿sí? Bueno, ¿por qué hay tanto error en la información de Phineas? Primero, a él no hay reportes, no hay un registro de las evaluaciones médicas que se le hicieron, ¿sí? No hay un médico que haya hecho una descripción del estado de salud ni del estado conductual previo, premórbido o posmórbido de Phineas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vienen? Él vivió por más de 11 años, o sea, él tuvo el accidente en el 48 y murió en el 60, 1848-1860. Y la mayoría de los reportes provienen de entrevistas que se le hicieron a las personas que lo conocieron, pero 20 años después del accidente. 10 años después de que había muerto Phineas y más de 20 años después del accidente. Y entonces, ustedes son muy jóvenes, ¿sí? Pero si yo a ustedes, no sé, les pregunto algo que pasó hace 10 años, tal vez la precisión de su memoria no es tan fiel, ¿no? Y si les pregunto en 10 años, en 20 años les pregunto algo de alguien que conocieron ahora, yo les digo, hey, ven, alguna de las Marías, cuéntame cómo te acuerdas de Felipe. Ah, sí, ese muchacho, sí, ¿cuál era? Acuérdate. Y bueno, un poquito que te acuerdes, tratas de describirlo, ¿sí? Entonces, y también parece que la persona que recogió estos reportes sesgó mucho la información que reportó para tratar de vender era un periodista para tratar de vender una noticia, ¿sí? Incluso encontré unos títulos de noticias sobre Phineas bien interesantes que dicen que es un mito yanqui, ¿sí? Es una construcción yanqui, ¿sí? Entonces hace parte de la ficción que crearon en Norteamérica sobre ciertas historias, como algunos psicópatas, Marilyn Manson, bueno, asesinatos y demás. Entonces, ¿qué podemos saber con un poco más de certeza? Que vivió por más de 11 años, trabajó por 7 años en Valparaíso, llegó a Valparaíso, entonces él tuvo el accidente en el 48, pasó unos meses en recuperación, creo que a los 3 meses se fue para donde la familia, luego vivió un tiempo con la mamá. La mamá, de acuerdo a las entrevistas, reportan que él siempre fue una persona de buen humor, que incluso tal vez después de la lesión le cambió un poco el humor, pero no mucho. Incluso dice que él jugaba con los sobrinos, que les contaba historias a los sobrinos, que algo raro de las historias que le contaba a los sobrinos es que eran historias muy creativas, que él contaba unas historias muy, un poco irreales, muy fantasiosas, y que parecía que él en algún momento se creía que había sido protagonista de esas novelas, ¿sí? Si nos recordamos un poco, eso parece algo más como confabulaciones, que tiene que ver un poco con el daño frontal, ¿no? Luego viajó, consiguió algunos trabajos en Estados Unidos, parece que no era muy bien pago, y entonces alguien le ofreció un trabajo en Chile, se fue para Chile y vivió en Chile por 7 años, conduciendo coches de correos y de diligencias. Luego a los 7 años ya se sentía, por alguna razón, volvió con la familia y comenzó a tener, es probable que haya vuelto por eso, porque cada vez comenzó a tener ataques convulsivos más recurrentes, hasta que al final murió por los ataques convulsivos, probablemente por las cicatrices que le quedaron en el cerebro. ¿Qué no sabemos? No sabemos para nada cómo fue el daño cerebral. Es probable que el daño no haya sido solo frontal, es probable que hayan quedado o esquirlas, o que hayan quedado pedazos de hueso, o que haya habido un traumatismo en otras áreas cerebrales que no podemos saber en este momento, porque solamente tenemos el cráneo de Phineas. Además hubo inflamación, además no conocemos la organización cerebral de Phineas antes de la lesión, ¿sí? Entonces hay una cantidad de cosas que no sabemos y que sí se han, por ejemplo, prestado para que algunos autores
abusen del caso de Phineas para defender ciertas teorías. Y ahí, por ejemplo, se ataca mucho el trabajo de Hannah Damasio, ¿sí? La esposa de Antonio Damasio. Incluso Antonio Damasio en algún momento también recurrió mucho a principalmente a este caso, en el libro del error de Descartes. Entonces, eso habría que tomarlo con mayor cantidad de pinzas. Parece que ellos se fijaron más en la ficción que en la realidad, y esto lo usaron para tratar de comprobar algunos de los casos que ellos tenían, y de tratar de defender la hipótesis del daño frontal y de la localización funcional de los daños frontales, ¿sí? Bueno, acá tenemos, bueno, algunas fotografías de lo que probablemente cuál fue la lesión de Phineas. Una lesión de estas tuvo que haber generado una desorganización global en el cerebro intensa, no solamente en la corteza frontal, ¿sí? Entonces, lo que les digo es probable, o sea, con toda seguridad Phineas se rehabilitó, o sea, para vivir solo en Chile, aprender un nuevo idioma y trabajar por 7 años sin que lo echaran y no vivir como un vagabundo, pues, ¿sí? Y según pues, las entrevistas que le hicieron a la madre, no parece que él viviera en pobreza, ni que fuera una persona, ¿sí? O sea, nunca se menciona, y eso pues serían datos relevantes, ¿no? Que era un indigente, que era un borracho, que eso no está en las entrevistas que la mamá dio. No hay evidencias de los cambios de su personalidad, como se decía que anteriormente, y se defendía la hipótesis del asiento de la personalidad en los lóbulos frontales, pues este caso no permite soportar esa afirmación. Y lo que ya les decía, parece que continuó siendo una persona sociable, amigable, calmada, tranquila por mucho tiempo. Un poco distraída, probablemente, y con confabulaciones según la madre, pero no más. Bueno, lo que les indicaba, entonces, no es posible determinar los cambios globales de la lesión. Aquí vemos la probable lesión, pero vemos que hay muchos tractos. Probablemente cambió la conectividad y la plasticidad premórbida y posmórbida de Phineas iba a conducir a un cerebro muy diferente al que conocemos, al que creemos, ¿sí? Al prototípico. Entonces, pensemos que cada desafío que él vivió de ahí en adelante, motriz, cognitivo, lingüístico, exigió que su cerebro se reconectara de diferentes formas. Entonces, y probablemente era un cerebro muy particular que no vamos a volver a ver en la vida. Sin ninguna lesión es similar, y la reorganización posterior a la lesión no es similar entre los casos. Es importante evitar interpretaciones frenológicas, es decir, mira, acá están las Phineas, nos comprueba que ahí están las funciones ejecutivas y que el control está acá, mire, el control está acá. No, ahí no está el control. Que tú tienes ese tipo de redes para desarrollar habilidades como el control cognitivo es otra cosa, ¿sí? Y además, un poco lo que se critica es que estas revisiones eran muy tautológicas y circulares. Ellos decían, mire, la corteza orbitofrontal debe ser importante para el control de la conducta. Phineas se dañó la corteza orbitofrontal, no podía controlar la conducta. Por lo tanto, la corteza orbitofrontal es importante para controlar la conducta. ¿Por qué? Porque era una explicación circular, ¿no? Donde no hay en realidad evidencias, porque esto es simplemente un hecho anecdótico. Y ahí están los demás casos, ¿no? Pero hay casos donde hay alteraciones de la conducta sin daños en la corteza orbitofrontal, y hay casos de daño en la corteza orbitofrontal que no llevan a problemas de inhibición, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta o algún comentario antes de cambiar de tema? No, Diego, creo que ninguna. Bueno, perfecto. Profe, yo tengo una pregunta de la evaluación del caso, pero ya en general, como en la evaluación de funciones ejecutivas siempre es importante tener un observador externo. Es que algo que decía las lecturas era eso, como la observación es importante, hace una de las partes, y es importante que alguien que conozca a la persona hiciera una revisión. Sí, sí, siempre es esencial. Es esencial hacer, pues no tanto como un evaluador, es como una fuente de información, ¿sí? Porque tú necesitas tener información premórbida y posmórbida de la conducta del paciente en contextos no clínicos, porque la conducta en contextos clínicos y no clínicos cambia muchísimo. Creo que en algunas de las lecturas también lo mencionaban un efecto, y mencionan el ejemplo de una enfermera que
el médico que le pasaban una jeringa y le aplicaban en el rabo la inyección al médico sin que le dijera nada, ¿sí? Y decían, pues es que eso tiene un problema y es por la presión del contexto y la presión de autoridad, ¿sí? Entonces, la conducta del paciente en un contexto tan arbitrario como es un consultorio puede cambiar ostensiblemente y puede volverse más disfuncional por la ausencia de claves contextuales variadas, ¿sí? Muchos de esos pacientes desarrollan habilidades para usar diferentes claves contextuales para regular su conducta de forma más o menos funcional. Por eso incluso en la mayoría de la literatura presentan que estos casos pasan inadvertidos hasta que se evalúan de forma más exhaustiva, ¿no? Los casos más leves. Los casos más graves, pues sí, son muy disfuncionales, como una demencia frontotemporal o algo así. Ya vamos a ver. Gracias, Lida. Bueno, entonces, veamos un poquito de anatomía del lóbulo frontal, de la corteza frontal y prefrontal. Entonces, recuerden ustedes, muchachos, que el lóbulo frontal es una porción enorme, la porción más grande de corteza cerebral, ¿sí? Que está dividida principalmente por la cisura de Rolando, y que tenemos dos componentes de la corteza frontal, un componente motor y un componente prefrontal, ¿no? El componente motor, pues, tiene que ver con el área motora primaria, áreas premotoras, motoras presuplementarias, campo motor ocular, y las áreas premotoras ya tienen que ver con un poco, ahí es más difícil delimitarlo, ya les voy a mostrar. Otra cosa importante es que las regiones de asociación, que son la corteza premotora, la región, entonces, primero, recibe una intensa cantidad de aferencias de múltiples áreas, principalmente ¿de qué? De núcleos inespecíficos del tálamo y de núcleos de asociación del tálamo, ¿sí? Entonces, eso va a permitir que llegue un filtrado enorme fisiológico del funcionamiento general del cuerpo y del cerebro, ¿sí? En segundo lugar, recibe aferencias directas de las diferentes cortezas de asociación, ya sean cortezas límbicas, temporoparieto-occipitales, temporales, ¿sí? Y parietales. Entonces, recibe amplias aferencias que ya la información integrada de múltiples sentidos, de múltiples comandos motores, y la retroalimentación ambiental, por ejemplo, recibe aferencias insulares que permite chequear la reacción del cuerpo inmediata con respecto al medio ambiente. Entonces, la corteza prefrontal va a recibir aferencias que la van a hacer un punto ideal para generar una integración global del estado actual del cuerpo, del cerebro y de su interacción con el contexto, porque esto no lo podemos desatar del contexto. O sea, esto todo el tiempo me está chequeando el ajuste de nosotros con el contexto, ¿sí? Y además, pues, muchas aferencias límbicas, ya de áreas como la amígdala, el tálamo y el tallo cerebral, directas, y incluso el cerebelo, que permiten generar bucles de regulación o bucles de procesamiento. Además, envía eferencias a las cortezas premotoras, motoras, para controlar directamente la acción, a los ganglios basales. Estas eferencias hacia los ganglios basales van a ser súper importantes hacia el cerebelo, ya que permite al cerebelo generar, por ejemplo, automatismos para que haya fluidez en las diferentes habilidades, y a los ganglios basales es muy importante para generar frenos. En la mayoría de los frenos que se generan están relacionados con las eferencias hacia los ganglios basales, en especial hacia un circuito que se conoce como vía hiperdirecta de los ganglios basales, hiperindirecta de los ganglios basales, ¿sí? Entonces, probablemente para seleccionar conductas competitivas, que eso lo veíamos un poquitico en la clase pasada. Además, genera también eferencias hacia el sistema límbico, en especial las áreas que ejecutan las respuestas emocionales, permitiendo una rápida también inhibición de respuestas afectivas que no sean apropiadas para el contexto, y respuestas también sensoriales y motoras, ¿no? Esto es en tiempo real, esto genera un bucle de altísima complejidad, el cual no se nace con él. Este bucle se desarrolla, todos estos tractos están desconectados y están poco mielinizados al principio, y entonces esto pasa por procesos de neurodesarrollo. Y esos procesos de neurodesarrollo son absolutamente dependientes de el contexto de socialización. Esto debe esculpirse a partir de la interacción con los demás. Bueno,
Entonces comencemos a ver algunos tipos de cortezas. Entonces tenemos, en la vista lateral, tenemos la corteza prefrontal dorsolateral. La primera que vemos es la corteza prefrontal anterior o la corteza prefrontal rostro lateral. ¿Sí? Es la misma. Luego tenemos la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? La corteza prefrontal ventrolateral y la corteza orbitofrontal. Muchachos, yo estuve buscando bastante para tratar de hacerles este mapa, ¿sí? Por eso no les puse dibujos ya de otros libros ni nada. Y esto es un poco el consenso, ¿sí? Y está determinado un poco por los cambios histológicos en la corteza frontal, principalmente por la organización del tipo de neuronas y de cada una de las capas de la corteza y las áreas de Brodmann que están asociadas con esta citoarquitectura. Pero estas son divisiones funcionales. Y cuando uno mira, por ejemplo, muchos trabajos de neuroimagen y muchos trabajos de lesión, encuentra una variación enorme, enorme en los límites que dan a la corteza prefrontal dorsolateral, a estas diferentes cortezas. Entonces hay que tener mucho cuidado en ser localizacionista porque esto varía enormemente de acuerdo al autor, a los intereses del autor y un poco al atlas que está usando, ¿sí? Entonces, a pesar de que son convenciones funcionales. Les presento lo que debería ser un poco más riguroso esta división, pero van a encontrar que muchos ponen la corteza prefrontal solo en una actividad por acá, o la ponen por acá, o la ponen por acá. ¿Sí? En trabajos principalmente de neuroimagen funcional. Porque en neuroimagen funcional hay una cantidad de imprecisiones, tú necesitas darle sentido a los 500 millones que le metiste ahí a unas imágenes funcionales. Bien. Cuando vemos la conectividad, vemos una intensa, esto está en la lectura, esto pues no se los voy a preguntar en parcial ni nada, porque ya es muy específico, pero sí es bueno tenerlo en cuenta cuáles son los tractos para comenzar a pensar en cómo se van construyendo estos circuitos. Entonces vemos una gran cantidad de tractos desde la corteza prefrontal dorsolateral, principalmente en una vertiente que hemos llamado dorsal. Entonces vemos que esto va a permitir unirse con bastantes áreas para el control de los ojos, el control de la percepción, principalmente percepción visoespacial, ¿sí? También en alguna medida la secuenciación de la percepción auditiva. Y esto va a ser muy útil para el surgimiento de habilidades como que nosotros llamamos memoria de trabajo visoespacial, memoria de trabajo fonoarticulatoria, ¿sí? Y también va a ser bien importante, por ejemplo, para el surgimiento de habilidades como el control de la motricidad. Aquí me faltó hacer unas flechitas más dirigidas hacia la corteza premotoria, hacia la corteza motora primaria, entonces también permite secuenciar muy bien el tipo de acciones que se van haciendo de acuerdo a las tareas, y principalmente también, si se dan cuenta, estas son regiones bastante involucradas en los procesos atencionales, en dirigir el foco atencional, entonces también va a permitir alternar y cambiar o dividir o ir secuenciando el cambio del foco atencional de acuerdo a las demandas de las tareas, ¿sí? Y también permite controlar qué se percibe y cómo se percibe lo que se percibe. Entonces, en últimas, esto está asociado con el control atencional, lingüístico, control motor, control perceptual, ¿sí? Control de las praxias, control de las nocias, control del lenguaje, un poco también control de la memoria, y mucho de control de la atención. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Bueno, y vemos unas conexiones internas en la corteza prefrontal y principalmente unas conexiones ventrales. Entonces, una vía dorsal y una vía ventral, y estas conexiones ventrales van a ser muy, muy, muy importantes para el control emocional. ¿Sí? Entonces, incluirían también me faltaban acá unas flechitas de la corteza orbitofrontal, yo estaba seguro que las dejaba puesto, no sé qué pasó. Y esto va a ser muy importante para el control de todas estas flechas discontinuas, quiere decir que van hacia áreas subcorticales. Entonces, esto principalmente va hacia los ganglios basales y dorsales y hacia el tálamo. Y desde el tálamo, pues, se comunica con muchos. Y estas van hacia el hipocampo, la amígdala, la corteza, el giro frontal inferior temporal,
y los lóbulos temporales, el polo temporal, anteriores, y esto va a ser muy importante para controlar las respuestas emocionales. Vemos aquí una vista medial. En la vista medial tenemos la corteza prefrontal dorsomedial, la corteza ventromedial y la corteza orbitofrontal y la cingulada anterior, ¿sí? En su parte más dorsal, más rostral y más subguenual. Bien, entonces, esto también tiene una gran cantidad de conexiones, unas conexiones dorsales, mediales, que van a ser muy, muy importantes para la conducta social, principalmente para comenzar a crear ilusiones o habilidades de reactivación del yo y de los otros. Entonces esto va a ser muy importante para el surgimiento de lo que conocemos como la teoría de la mente o la memoria de trabajo social, en su comunicación con el precuneus y con el precuneus está acá y con la corteza cingulada posterior. Y en la vía ventral, pues, las conexiones límbicas van a ser bien importantes para el control de la memoria, el control de las emociones y de la inhibición de los impulsos, de la conducta. ¿Sí? Bueno, aquí vemos algunas también, las vías dorsales, una vía un poco más anterior y unas vías ventrales. Todos estos son tractos que se van construyendo a lo largo de la vida. Bueno, vamos a pasar entonces con una clasificación que yo tengo, muchachos. Yo voy a ir hasta que termine esta parte de introducción. De los que se tengan que desconectar, no hay problema. Yo después les envío el enlace de la clase para dedicarme a la próxima clase solamente a las alteraciones. Bueno, entonces, control cognitivo. En el control cognitivo, muchachos, esto es una clasificación mía, esto es una clasificación que yo he hecho a partir de la diferente literatura que he revisado, de los casos y también un poco del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, tal vez no lo encuentran así en ninguna otra literatura. Entonces, yo creo que podemos dividir las funciones ejecutivas en 4 categorías básicas. Una categoría, claro, 4 categorías interrelacionadas, no independientes. Eso es bueno tenerlo en cuenta. La primera categoría podríamos hablar de un control cognitivo. Y para esto serían importantes este tipo de circuitos, la corteza prefrontal dorsolateral, los ganglios basales, el cerebelo, el lóbulo parietal inferior, ¿sí? Y también en alguna medida las regiones parietales y motoras superiores. Este control, ¿qué vemos acá? ¿Qué podemos agruparlo? Aquí podemos agrupar funciones o habilidades como el control atencional, ¿sí? Y esto ya lo hemos visto bastante. Habilidades de rastreo, selección, mantenimiento del foco, cambio, alternancia del foco atencional y lo que en alguna literatura se ha llamado el sistema atencional supervisor o el ejecutivo central de la memoria de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de control lo podemos evaluar a través de las diferentes tareas de rastreo, como el TMT, de mantenimiento del foco, alternancia del foco, ¿sí? También el TMT, y tareas de memoria de trabajo, tanto como dígitos principalmente en orden inverso o por ejemplo, tratar de girar imágenes en la cabeza. Bueno, también tendría que ver con habilidades como la metacognición, ¿sí? Y en la metacognición pues tendremos el control de los diferentes procesos cognitivos como control de la memoria, control del lenguaje. Dentro del control del lenguaje tendría que ver, está relacionado con un aspecto importante de la fluidez verbal. Hemos visto cómo la fluidez verbal, hay un tipo de alteración de la fluidez verbal que es una afasia frontal, ¿cierto? Una afasia transcortical motora, entonces con unos componentes de reducción de la fluidez verbal y de un poco mutismo. Control de la percepción, principalmente visto en tareas de memoria de trabajo, tanto fonoarticulatorias como visoespaciales. Control motor y secuenciación de acciones voluntarias, como lo vimos en las praxias, ¿sí? También tendría que ver este control con diferentes habilidades de automonitoreo que tienen que ver con la vigilancia, con la supervisión de nuestras acciones y que estas acciones se ajusten a las necesidades del contexto y de la tarea, con la planificación,
con la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva, bueno, ya vamos a ver algunas de ellas. Vemos, por ejemplo, la importancia de los ganglios basales y de el cerebelo, ¿no? Daños también en ganglios basales en cerebelo pueden llevar a alteraciones disejecutivas no frontales. Y hay varios casos de alteraciones disejecutivas cerebelosas o de los ganglios basales. Por lo general lo que se altera es el circuito frontoestriado o frontocerebeloso. Bueno, el cerebelo, ya recuerden que es importante para automatismos que liberen memoria de trabajo y que liberen un poco de capacidad de procesamiento. Veamos algunas de las funciones. La categorización y la organización. Entonces, la categorización como una habilidad para generar categorías. Esto va a ser muy importante para la emergencia de la memoria semántica o el procesamiento semántico. Y tiene que ver con tareas de generación de conceptos, como las cartas de Wisconsin también pueden ser usadas para evaluar la generación de conceptos, ¿sí? La planificación y solución de problemas. Dentro de la planificación y solución de problemas tenemos estos ejercicios. Hay diferentes aproximaciones a lo que es la solución de problemas. Hay aproximaciones informáticas basadas en la lógica, en el razonamiento. No me voy a complicar la vida con eso ahorita. Simplemente le presento que es una habilidad que tiene que ver con las funciones ejecutivas y que se ha evaluado principalmente con algunas de estas tareas. Aquí vemos la Torre de Hanoi, que la mayoría de ustedes conocen. Acá les dejo un enlace para que jueguen Torre de Hanoi. Y la Torre de Londres. ¿Alguno pudo explorar la Torre de Londres? ¿Hacer ejercicios con la Torre de Londres? Sí. ¿Cómo les fue? Bien, estaba muy fácil. ¿En qué consiste la Torre de Londres? Mostraba una secuencia que tocaba copiar, o bueno, que organizar. Como este. Sí, como tipo arriba estaba la secuencia y abajo estaban desorganizadas las fichas y tocaba pues mover una a una la ficha hasta lograr pues, la secuencia que estaba arriba. Bien, y para hacerlo tienes que hacer planificación, ¿sí? Acá lo importante de esta que les mandé es que les permite a ustedes tomar los tiempos que se demoran y ustedes pueden también anotar la cantidad de errores. Vemos que personas con daños prefrontales o daños disejecutivos, principalmente dorsolaterales o de esta vía dorsal, suelen tener serios problemas para planificar y secuenciar las acciones. Entonces cometen muchísimos errores. Tienen que hacer todo a partir de ensayo y error. Y cuando tú haces esta tarea a partir de ensayo y error, te demoras mucho y cometes un montón de errores, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, para hacer esto, ustedes ven y dicen, yo tengo que pasar primero el verde y luego el rojo, ¿no? Fácil, esto es para bobos. Pero no, porque si tú no planificas, te pones a hacer, puede ser que cometas el error de pasar primero el rojo y luego el verde, ¿sí? Y luego te tienes que devolver. Entonces allá cometiste como 4 errores, ¿vale? Lo mismo con la Torre de Hanoi. Entonces, la Torre de Hanoi suele ser un poco más compleja y dependiente de la enseñanza, principalmente de la aritmética y otras estrategias educativas. Entonces, no es tan útil en ámbitos clínicos. En ámbitos clínicos se suele usar más la Torre de Londres. Uy, y hay otras torres, hay un montón de torres. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre la torre, sobre las torres? ¿Algún problema que hayan tenido? No, pueden ponérsela. Pueden hacer estos ejercicios en su casita, ¿listo? Con su familia y demás, para enseñarles algo de neuropsicología. Sí, dado que tuvimos problemas de tiempo, no voy a entrar ahorita a hacerlos acá. La idea era hacerlos acá y después de cada uno tratar de hacer una discusión, pero no se pudo. La fluidez verbal ya le hemos hablado, principalmente tiene que ver con la producción de palabras de forma acertada de acuerdo al contexto, y en un tiempo, a una velocidad, un ritmo y una precisión adecuada, ¿sí? Por lo general se evalúa fluidez fonológica y semántica. Cuando evaluamos la fluidez, entonces lo que hacemos típicamente es decirle a una persona que me diga las palabras que recuerde en un minuto con cierta clave. Puede ser palabras que recuerdes que comiencen con P, que comiencen con L, o que sean frutas. Dime todas las frutas que te acuerdes ya, o dime todos los animales, o dime todo, ¿sí? ¿Qué solemos ver acá? Que se baja ostensiblemente la capacidad de decir palabras en las personas con lesiones prefrontales, principalmente dorsolaterales, o esta vía dorsal, y que claro, esto es si la persona fue escolarizada, si la persona
recibe una enseñanza adecuada. Esto depende muchísimo, por ejemplo, de las habilidades verbales de la familia. Por ejemplo, en niños vemos que esta es una habilidad intensamente influida por el nivel académico de los padres que entre menor sea el nivel académico, pues menor es la fluidez verbal, porque tienen un léxico más reducido y además un léxico diferente, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Qué vemos en pacientes o personas con daños o niños muy pequeños, ¿sí? Que todavía no tienen estas bucles de regulación para mejorar la fluidez verbal? Vemos altísima cantidad de automatismos, entonces perseveraciones, ¿sí? Las perseveraciones son respuestas repetitivas que son erróneas. Entonces yo les digo, díganme palabras que comiencen por P. Entonces comienzan patilla, patilla, patillita, patillota, y no pueden salir de ahí, de ese bucle. ¿Listo? Porque no pueden inhibirlo. Bueno, y no pueden secuenciar y planificar lo que van a decir. Diego, una pregunta. Dime. Sobre fluidez verbal. Esto sucede en personas comunes y corrientes, por lo menos a mí me hacen esa prueba y yo me quedo con una palabra y me quedo con la palabra, y cuando termino la tarea y estoy tranquila pensando en mi casa, ahí sí se me ocurren todas las palabras. ¿Eso es algo que comúnmente suele ocurrir? Hay límites, ¿no? Recuerden que esto es una habilidad, ¿no? Y claro, y van a haber personas más hábiles y van a haber personas menos hábiles. Yo les hago este ejercicio, yo por lo general en neuropsicología se les pongo una tarea de estas, ¿no? En neuropsicología humana. Y hay personas que en un minuto pueden decir 20, 30 palabras. La semana pasada en un curso de una especialización, alguien dijo 32 palabras en un minuto. Una fluidez verbal asombrosa, ¿sí? Otras personas dijeron 8, 9, ¿sí? Eso ya es problemático. Entonces, el límite más o menos es alrededor de 10 a 11 palabras por minuto, ¿sí? Por debajo de esto, hay que mirar que no hayan problemas, ¿sí? Hay factores que pueden comprometer, por ejemplo, ansiedad, contexto, tal vez tu fluidez verbal en contextos cotidianos es altísima, pero en contextos de evaluación baja un poco por sentirte evaluada, ¿sí? Hay que mirar esas atenuaciones, esos atenuantes. Pero si esto se vuelve un problema y dificulta tu comunicación en la vida cotidiana, y es que comienzas a tener anomias o comienzas a tener parafasias repetitivas, ahí ya hay un problema. ¿Sí? Sí, dale, muchas gracias. Lo otro ya es diferencia individual. Y es así como hay personas que corren 100 metros en 12 segundos y hay personas que pueden hacer trotar durante 8 kilómetros, la mayoría de nosotros no tanto, y vamos bajando, ¿no? Y hay personas que no logran correr 100 metros sino en un minuto, y otras personas no podrán trotar por más de 2 kilómetros y ya están que se mueren, ¿no? O sea, porque hay altísima variación. O sea, las habilidades cognitivas también varían así. Bueno, hasta ciertos límites que ya son patológicos, o sea, es decir, que se salen por las debajo de las 2 desviaciones estándar normales de lo esperado para tu cultura o tu grupo poblacional. Control atencional para secuenciar acciones. Entonces, vemos, esta tarea ya la hemos hecho, entonces acá les puse una diferente que se hace con niños para que no volverles a poner el TMT, ¿cierto? Aquí lo que deben hacer es lo mismo, alternar, ir haciendo la secuencia, pero alternando colores. Primero los rosas y luego los amarillos, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacer rápidamente esta secuenciación. No lo hacemos porque ustedes ya han hecho TMT varias veces, ¿no? Y hay otros test que se llaman, por ejemplo, los test de atención del día a día o de las actividades diarias, y tienen que ver también en la capacidad para seleccionar acciones y secuenciarlas para resolver problemas, ¿sí? Hay varios, sobre esto hay muchos en neuropsicología. Sí, en realidad, pues, mi intención no es enseñarle todas las pruebas que existen, sino que ustedes entiendan la teoría y después ustedes pueden aprender pruebas de cualquier forma, incluso revisando en internet, eso es lo de menos. Eso ya es una técnica, ¿no? Aprender pruebas y aplicarlas. Flexibilidad cognitiva tiene que ver con la capacidad para poder cambiar las estrategias para resolver una tarea, ¿sí? Entonces, cuando estas estrategias llevan a resultados erróneos, entonces cuando tú comienzas a tener errores, tú puedes comenzar a alternar estrategias para obtener mejores resultados. Y aquí vemos diferentes actividades, y aquí los errores también son perseveraciones. Tú comienzas
a repetir el error de forma recurrente y no cambias tu estrategia, ¿no? Veamos que esto tiene mucho también que ver con la baja fluidez verbal, que vimos ahorita, y también puede ser influenciada por el estrés, por la experticia en la tarea, por la educación, por el contexto, etc. ¿Hicieron las tarjetas de Wisconsin? Es una tarea un poquito larga. Sí. ¿Alguien la pudo hacer? ¿Cómo les fue? Esta ya no es tan fácil. No, esa no. Esa, pues cambia, como que va cambiando la regla. Claro, es que es la idea. Sí. Y que pues, ustedes se adapten a la regla. Yo no la acabé porque era muy larga y pues quería hacer las otras. Pero sí, o sea, iba cambiando la regla. A veces era como por color o por la misma forma. Entonces también era como un poco de inhibición, ¿no? Entonces era como, o sea, uno iba alternando ahí. A veces me olvidaba y pues ponía, digamos, el color, o sea, ponía por el color y no por la forma. Sí, pasa, eso pasa muchísimo. Entonces miren que se van mezclando, o sea, no puedo tener una tarea que sea puramente para un tipo de habilidad o de función ejecutiva porque se me mezclan. Aquí hay componentes motivacionales, aquí hay componentes afectivos, aquí hay componentes de inhibición, aquí hay componentes también de planificación, ¿sí? Sino que esta es más sensible a la flexibilidad cognitiva, pero no quiere decir que sea insensible a los otros factores o dimensiones de las funciones ejecutivas, ¿sí? Lo mismo con las anteriores. Eso es importante. Y si la entendieron la tarea en qué consistía, ustedes tienen que ir emparejando de acuerdo a un criterio. Por eso también sirve para hacer formación de conceptos, de acuerdo al criterio. Entonces, ustedes el criterio pueden agrupar por forma, color, cantidad y número, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, si el criterio es color, entonces ustedes deben, esta va acá, ¿no? Si es forma, va acá. Si es número, va acá. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Entonces, cada 10 tarjetas cambia el criterio. Entonces ya no lo van a hacer porque cuentan y ustedes ya no pueden hacerlo bien. Entonces, pero lo importante es ver qué pasa. Entonces ustedes van a cometer un error. Ese error que cometen es esperable. Entonces ustedes están categorizando por color, y yo le cambio el criterio a número, ¿sí? Entonces, cuando tú lo agrupas por color, cambió a número. Y entonces ya yo te digo, no, está mal. Entonces tú debes generar una nueva estrategia. Y entonces comienzas por ensayo-error a mirar qué estrategia usas, hasta que llegas a la estrategia adecuada. Y otra vez 10 intentos, ¿Listo? Eso es la flexibilidad cognitiva. Entonces, personas inflexibles cognitivamente, también sucede mucho en niños, pues serían personas como demasiado tercas, con altísimas perseveraciones y que siguen cometiendo errores. Eso podría alguien también evaluarlo como una habilidad como creatividad o como pensamiento divergente, ¿sí? Bueno. Esto es lo que yo llamo control cognitivo. ¿Sí? El control de diferentes procesos que hemos visto: atención, memoria, razonamiento, funciones ejecutivas, percepción, praxias. Bueno, ahora vamos a la categoría que yo llamo control afectivo. ¿Sí? Yo creo que nos quedan unos 15 minutos más. O sea, ustedes deciden si quieren quedar o yo después les doy el enlace. En el control afectivo, lo que tenemos, serían como los circuitos con las conexiones. ¿Sí? Vemos que hay áreas que implican la corteza prefrontal ventrolateral, la corteza orbitofrontal, la corteza cingulada anterior. Muchos implican también los ganglios basales, el tálamo, la corteza premotora y motora presuplementaria, ¿sí? Como algunos circuitos que integran la inhibición. ¿Sí? Entonces, esto sería las funciones de inhibición, el freno. ¿Sí? Y muchas de estas áreas pues son ricas en receptores de GABA, y si te tomas unas polas, un guaro o algo así, entonces un amarillito, esto se inhibe y vas a tener una reducción en la capacidad de inhibición, de freno, ¿no? Entonces te desinhibes, saltas en la mesa, los amas a todos, y después lloras, bueno, etc. ¿Qué tipo de controles podemos ver acá? Control del motor. El control motor tiene que ver con la inhibición de conductas automáticas, ¿sí? Con el impulso de hacer algo, ¿no? Entonces, esto se ve, por ejemplo, muy bien en la tarea de Stroop. ¿Sí? ¿Pudieron hacer la tarea de Stroop? Que era con las letras de R y L,
Era red, yellow, green, blue. ¿La hicieron, muchachos? No, esa yo no la hice. Bueno, ahí se las dejé. También está, por ejemplo, la tarea de Stroop, la tarea de go, no go, ¿sí? O sea, hacer, no hacer. Bien, entonces, también tiene que ver con inhibir conductas competitivas, con bueno, impulsos, conductas competitivas. Por ejemplo, muchas veces tú tienes una conducta que siempre haces en un contexto, pero dado cambios en la tarea o algo, tienes que inhibirla. ¿Sí? Entonces uno como que manda el brazo, manda algo y luego lo frena. ¿Sí? Tiene que ver con esto. Y con la reducción de la impulsividad. Entonces, alteraciones en estos circuitos van a llevar a aumento de conductas involuntarias, como por ejemplo en el trastorno de Tourette. Ayer estaba en una película malísima, pero bueno, había un tipo que hablaba todo el tiempo de hacer groserías y tics y demás. Entonces vemos una falta de freno por alteraciones en este circuito. Pero vean la importancia, y es que esas alteraciones no son frontales, son los ganglios basales o la comunicación frontoestriada, mejor. ¿Sí? Bueno, acá vemos, por ejemplo, control motor, ¿no? ¿Lo pueden hacer ustedes? Control afectivo. Tiene que ver con el aplazamiento del refuerzo, entonces el control de nuestros diferentes estados emocionales o circuitos afectivos básicos. Entonces, por ejemplo, a nivel del circuito de búsqueda de recompensas, poder aplazar el refuerzo. ¿Qué prefieren? ¿Salir a rumbear hoy o que no les dé coronavirus y aguantarse unas 2 semanas y, bueno, por ejemplo, cosas así por el estilo? ¿Quieres 10,000 pesos ya? O 100, bueno, 10,000 pesos no es nada. ¿Quieren 100,000 pesos ya? ¿O quieren en una semana 1,000,000 de pesos? Entonces, cosas así por el estilo. ¿Quieren un dulce en los niños? Uno juega mucho con esto para enseñar o para entrenar estas habilidades. ¿Quieres un más mel o un bombón ya? ¿O te esperas a que acabemos la tarea y te doy 3? Bueno, también, por ejemplo, para la inhibición de respuestas de temor, de ira, deseo sexual, conductas sexuales, búsqueda de recompensas, ¿sí? Conductas adictivas, etc. Bueno, este control motor también lleva a la inhibición de compulsiones, ¿no? Que son conductas un poco repetitivas, automáticas e incontroladas. Entonces, aquí me faltó como inhibición de compulsiones. Entonces, también alteración lleva a trastornos de compulsiones que si tiene componentes también atencionales, entonces problemas obsesivo-compulsivos. Entonces vemos aquí también alteraciones van a llevar a ansiedad, o a agresividad, o a hipersexualidad, o a conductas adictivas. Control atencional. Este es un control atencional diferente al anterior. El anterior era de secuenciación de acciones, más dirigida a los sentidos, y esto es para mantenimiento del foco atencional a pesar de la interferencia de la fatiga. ¿Sí? Entonces, es lo que habíamos visto de atención sostenida, inhibición de la interferencia. Aquí se usa también muchísimo el efecto Stroop, también las tareas de vigilancia. ¿Sí? Y el autocontrol. Bueno, vemos el circuito extenso entre diferentes estructuras. Es control atencional inhibitorio, ¿no? Que este hombre es un duro, miren que no desvía la mirada para nada. Es mantener una serie de respuestas a pesar de la fatiga, las interferencias y el tiempo de ejecución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es muy importante para ciertos trabajos, para ciertas actividades de la vida diaria, ¿no? Y no todo el mundo es eficiente, entonces, bueno. Lo vimos en tareas de vigilancia, ¿se acuerdan la tarea esa tediosa que hicimos, que yo les puse una vez en clase, que era ubicar la manzana roja, algo así, eran imágenes, que eran como 200 imágenes, tareas de vigilancia. La tarea de Stroop, acá está la tarea de Stroop, no sé si no las copié ya, sí, yo la copié. Y tareas de tipo go, no go. Acá les dejé 2 tareas de tipo go, no go. ¿Sí? ¿Pudieron hacer alguna de las tareas go, no go? Sí, sí. Pues creo que solo había una go, no go. Y era la de oprimir la tecla de espacio. Sí. Sí. Que ahí en la presentación les dejo 2. ¿Vale? Entonces, ¿cómo les fue? ¿Muchos errores? Estábamos bien fácil. ¿Muy impulsivos? Pues sí, la verdad, sí.
Eso. Momentos de ansiedad y tal vez la hora también influye, ¿no? Muy temprano en la mañana ustedes son más impulsivos, tienen menos recursos de inhibición por los cambios fisiológicos de su cerebro. Y eso también influye estar o no con pares. Por ejemplo, si esa tarea se hace con pares, uno tiende a ser más impulsivo que algunas personas, y que si lo hacen solitos. No digo, con pares tienden a ser más regulados. Con pares como que ustedes se ajustan a la expectativa del par, qué pena. Y solitos se liberan más, porque les falta ese super yo, ese freno externo. ¿Listo? Y la destrup también les queda ahí. Recuerden que la destrup es que ustedes no deben decir el color de la palabra, sino la palabra que está escrita, sino el color de la tinta. Lo involuntario es decir el significado de la palabra, ¿no? Entonces yo veo la palabra rojo escrita en verde y tiendo a decir rojo en lugar de decir verde, que es lo que deberías hacer. Otras tareas de control emocional, la típica tarea del experimento del marshmallow, ¿sí? Es se deja una recompensa y pasa el tiempo, a ver qué tanto tiempo tardas en cometer la infracción, ¿no? Esto se aplica a múltiples eventos sociales, salir en la cuarentena, hacer visita, comerte el pan del desayuno, acabarte las golosinas que están en la despensa, llamar a la persona que no debes, escribirle a la que no debes, ¿sí? Todas estas situaciones recompensantes a corto plazo que pueden meternos en problemas. Consumir lo que no debes consumir, tener sexo sin protección, etc. Entonces, conductas que hemos llamado conductas de riesgo. Por eso, la tarea que más se usa para evaluar esto es la tarea de las cartas de Iowa. No sé si se las dejé para que la hicieran. Creo que no. Sí, creo que sí está bueno. Es la de que uno gana una recompensa dándole en A, B, C o D, ¿no? Sí, ¿quién habla? ¿Gabriel? Gabriel, sí. Hola, Gabriel, sí. Sí, tienes toda la razón. Es básicamente todos los juegos de azar y de cartas, ¿sí? Y estas son las cartas tipo póker, en la cual hay 2 montones, hay 5 montones o 4 montones, dependiendo del tipo de tarea, y van a haber unos malos y unos buenos. Los malos son donde tú puedes perder. Sí, lo tengo al otro lado. Entonces, los malos es donde tú puedes ganar mucho, pero vas a perder mucho. Y al final pierdes más de lo que ganas. Y los buenos es donde ganas poco y pierdes poco. Entonces, ahí surge una teoría que se llama la teoría del marcador somático, y es que el cuerpo te dice dónde está el pecado, el cuerpo te dice dónde está lo malo, ¿no? O sea, cuando el cuerpo se aumenta la respuesta galvánica de la piel, se activa el simpático y demás, es porque no te conviene, ¿sí? Entonces, la corazonada. Y esto no hay una estrategia para resolver esa tarea, una estrategia cognitiva, la estrategia es afectiva, ¿no? Es hágale caso a su corazoncito, es decir, a su sistema simpático y parasimpático, para ubicar las cartas buenas y las cartas malas. ¿Sí? También podemos proponer tareas de tolerancia a la frustración, escalas de ansiedad y depresión y agresividad, tareas de aplazamiento del refuerzo, tareas de conducta de riesgo como esta. Hay varias tareas de conducta de riesgo y bueno, ahí viene el concepto. Recuerden que acá yo les pongo tareas, pero también ustedes pueden observar estas conductas en la vida real, ¿no? Entonces, ustedes en la entrevista que hacen con los padres, en la observación clínica o en la observación en la vida cotidiana, pueden observar cualquiera de todos estos controles que les estoy diciendo, ¿no? Control, motivación. ¿Alguna pregunta del control conductual? ¿Ese es el que llamaban toma de decisiones en la lectura? ¿Es el mismo? Depende de la lectura, como habían 2, pero tenía que haber, sí, con la toma, más que toma de decisiones, que era más arriba, es con iniciar la conducta, la motivación, que dicen que si se daña hay abulia, apatía, mutismo, ¿sí? Okay, claro, sí. La toma de decisiones tiene algo de esto también, ¿sí? Pero por lo general cuando se habla de toma de decisiones se habla más en el aspecto de planificación, ¿sí? Que es más dorsolateral, pero un aspecto importante de toma de decisiones es querer hacer. Ok. ¿Sí? Bien. Entonces, tienen que ver con el establecimiento
Eso, de las conductas dirigidas a metas. Esto sí lo mencionan en casi todas las lecturas, con seguridad en la que tú leíste estaba, y es las conductas dirigidas a metas. La regulación de las conductas dirigidas a metas. El planteamiento de objetivos. Mantener el comportamiento a largo plazo para lograr ciertos objetivos. Entonces tiene que ver con todo el esfuerzo por lograr un objetivo a pesar del tiempo, los eventos interferentes. Es más, no tanto la inhibición como lo anterior, que suele estar mezclado, esto es una sola habilidad, pero pues tratan en laboratorios de seleccionarla, ¿sí? De segregarla, digo. Y, por ejemplo, tiene que ver también con el valor que le da las recompensas. Entonces, tiene también que ver con lo anterior, con las conductas de riesgo, en términos de si le das mayor o menor valor a las recompensas. Si le das muy poco valor a las recompensas, entonces lo que tú tienes es falta de incentivo, abulia. ¿Sí? Y yo lo veo, tal vez esto no está en ninguna lectura, pero acá se los pongo como algo muy, muy importante, porque yo sé que a algunos les gusta la psicología clínica y también a otros les gusta el desarrollo. Entonces, con algo que se conoce como la percepción de control. Y es esta sensación que tú desarrollas de que controlas a ti y controlas el mundo, algo que algunos psicólogos llaman el locus de control interno, ¿sí? Que es tan importante para tratar los trastornos de ansiedad, ¿sí? Entonces, en trastornos de ansiedad puede ser que tú comiences a percibir que no tienes control, ¿sí? Y esto se une con lo anterior y la falta de control de la ansiedad, más la falta de percepción de control, es decir, de aprendizajes basados en recompensas, puede conllevar a trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. Esto también está relacionado con las alteraciones que llamaban pseudodepresión, ¿sí? Y por último, el control social. Entonces, aquí en el control social vemos también diferentes conexiones. Eso no está en ninguna de las lecturas, se los menciono porque es un tema que yo trabajo, que es el de cognición social, y tiene que ver con la corteza prefrontal dorsomedial, la corteza prefrontal medial y la unión que hace con el precuneus y corteza cingulada posterior, los lóbulos temporales, ¿sí? El polo temporal. Y son circuitos que facilitan el pensamiento social, la teoría de la mente, la mentalización, ¿sí? Poder reactivar voluntariamente acciones realizadas con otros, o sea, ponerse en los zapatos de otros, ¿sí? La toma de perspectiva, la inferencia explícita de estados mentales ajenos, la memoria de trabajo social. Eso es un concepto un poco más reciente que lo usa Matthew Lieberman y me parece muy interesante y tiene una influencia enorme en educación, ¿sí? Cómo resolver problemas basados más en la perspectiva ajena que en la memoria de trabajo cotidiana o en el foco atencional. Esto permite descargar un poquito y desactivar el simpático y activar más el parasimpático para que no te genere tanto estrés. Empatía explícita y voluntaria, es decir, pensar voluntariamente cómo nos deberíamos sentir de acuerdo a lo que piensan o sienten los demás. Es lo que le falta, por ejemplo, a la mayoría de nuestros gobernantes. Por eso es que cometen atentados contra grandes cantidades de personas y simplemente no se ponen en su lugar. La moralidad basada en intereses ajenos, que esto es lo que les digo, que acá en Colombia tenemos un problema enorme en esta moralidad. Tenemos una moralidad basada en intereses propios y no una moralidad basada en intereses ajenos. Y la autoconciencia, ¿no? Entonces esto tendría que ver también con integrado con el automonitoreo y con lo demás que vimos, con la emergencia de la ilusión del yo, del creer que existimos, de creer que somos alguien y que nos hablamos. Entonces, eso es importante para el lenguaje interno, para la introspección, ¿sí? El automonitoreo, que lo vimos hace un momento, y saber que estamos haciendo algo bien o mal. Algo que yo llamo el parqueadero, ¿no? En términos un poco metafóricos, y es todos los autos que en alguna literatura psicológica pues, son muy comunes, y es la autoconfianza, todos los autoesquemas, ¿no? El autoconocimiento, la autoeficacia, la autoestima, etcétera, todo el parqueadero. Entonces, todos dependen de este tipo de circuitos que van emergiendo a lo largo de la vida, incluyendo la memoria autobiográfica, que trates de recrear o organizar lo que tú crees que has vivido. ¿Sí? La ilusión de lo que tú crees haber vivido. Bien, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. El jueves nos vemos entonces para más cuentas, no mentiras, para continuar la clase ya con alteraciones y unimos con los casos. ¿O alguna pregunta antes de terminar, muchachos?
de los que aún sobreviven